Así que estamos estudiando esto, que en esencia, ya saben, los cristianos han discutido cristología, que es la relación entre Jesucristo y Dios. Y tenemos una relación entre Dios y los padres verdaderos, o los padres celestiales y los padres verdaderos. Este ha sido el tema de nuestros padres verdaderos, la enseñanza de nuestro Padre verdadero por muchos, muchos años. Pero ahora tenemos esta controversia que surgió cuando la Madre verdadera, unas semanas antes del día de la fundación en 2013, declaró que deberíamos llamar a Dios ya no Padre Celestial, sino Padres Celestiales. Así que esto creó una controversia en la iglesia, y todavía, aún hoy en día, hay un buen número de personas que están algo incómodas orando a Dios como Padres Celestiales. En sus iglesias, ¿cuántas veces ustedes comienzan o empieza el líder de la iglesia con la oración, estimado Padres Celestiales, y a medida que se adentra la oración dice, Padre, Padre? ¿Experimentan esto con frecuencia? ¿Ustedes mismos lo hacen a veces? Seguro. Eso demuestra que nuestra comprensión de los padres celestiales es todavía demasiado externa. No hemos arraigado este concepto profundamente en nuestro espíritu, como para que seamos capaces de manifestar el beneficio real, el beneficio espiritual de la comprensión de Dios como padres celestiales. Y esto, por supuesto, es paralelo a todo el asunto de la autoridad de la Madre verdadera, que el Dr. Kim Chun Kim tan hábilmente discutió en su último discurso, y también el Dr. Tyler Hendricks discutió esta mañana. Así que de hecho estoy continuando con el mismo tema, pero estoy enfocado sobre todo en los padres celestiales. Miren en retrospectiva la historia de la religión y vean a través de la historia de la religión que la comprensión humana sobre Dios ha evolucionado y cambiado con el tiempo. Así, en la era del pre-Antiguo Testamento y en el chamanismo, la gente le rezaba a la naturaleza, ya sea al dios de la montaña o al dios del río. Y en la era del Antiguo Testamento, Dios se reveló como Señor y Rey. Y los israelitas conocían a Dios como un poderoso Señor que podía derrotar al enemigo y llevar a los esclavos desde Egipto a la tierra prometida. Entonces tienen la era del Nuevo Testamento después, donde aprendimos que Dios es nuestro Padre Celestial. Y ahora que estamos entrando en una nueva era, ahora la era del Choniguk, ¿piensan que todavía hay que llamar a Dios Padre Celestial? Dios ahora ha revelado a través de los padres verdaderos que deberíamos llamarlo padres celestiales. Así que esta es una comprensión más completa de la naturaleza de Dios. Y si vamos a construir el Choniguk, debemos entender a Dios correctamente. Y eso nos ayudará. Eso nos guiará a entender mejor a Dios. Nos ayudará a guiar en la práctica del amor verdadero. Que de eso es de lo que se trata todo esto, de que practiquemos verdadero amor. Así que incluso en nuestra iglesia esta transición ocurre porque nosotros comenzamos o salimos del cristianismo. El Padre verdadero salió de la cristiandad y Jesús le oró en la oración del Señor como Padre nuestro. Y el Padre mismo en sus oraciones, el 99% del tiempo, habla de Dios como Padre. Y en nuestras canciones sagradas, como por ejemplo La morada del Padre, es toda sobre el Padre. Y por supuesto la mayoría de esas canciones sagradas que tenemos en nuestro libro de canciones
fueron escritas en la década de 1950, antes que la Madre Verdadera incluso apareciera en escena, antes de las bodas sagradas. Si nos fijamos en las fechas e investigan las canciones sagradas, se darán cuenta de que muchas de ellas son canciones cristianas. Y las que escribió el Padre Verdadero las escribió en la década del 50. También en nuestra iglesia hablamos de volver a las raíces de nuestra iglesia. Pero recuerden que las raíces de nuestra iglesia y donde estamos ahora, el Cheonilgu, son bastante diferentes. Así que las raíces de nuestra iglesia, la Iglesia de Unificación fue fundada como un sustituto del cristianismo, porque el cristianismo rechaza al Padre Verdadero como Señor de la segunda venida, por lo que tenía que haber un grupo de personas que pudiese representar al cristianismo. Y eso fue la Iglesia de la Unificación. Por lo tanto, nuestro servicio de adoración, nuestras oraciones, nuestras canciones, todo sigue el patrón cristiano de dirigirse a Dios como Padre Celestial, incluso en el principio divino, en el Wolli Kangnon, que fue escrito para los cristianos, para dar testimonio a los cristianos. Tenemos frases como el reconocimiento de la posición de Dios como el sujeto interno y masculino, y lo llamamos Padre. ¿Por qué el cristianismo no desarrolló el concepto de padres celestiales? ¿Por qué la Madre Celestial está ausente y solo se encuentra el aspecto del Padre en Dios, en el cristianismo? Hay varias razones para ello. En primer lugar, después de la caída, Eva, que iba a ser la encarnación de la feminidad de Dios, se quebró y enfrentó muchas acusaciones. Y a continuación, o luego, posteriormente, las sociedades arcangélicas que se desarrollaron después de la caída le dieron al hombre todo tipo de poder sobre la mujer. Y las mujeres básicamente tuvieron que ajustarse al mundo de los hombres. Pero la razón más importante fue que Jesús, durante su ministerio, nunca pudo tener o encontrar a su novia. No pudo establecer a los padres verdaderos. Así que, por lo tanto, no había ninguna raíz en el cristianismo para reconocer a padres celestiales tampoco. Ya los judíos en los tiempos de Jesús se dirigían a Dios como Padre Celestial. Así que Jesús no podía ir más allá de ese nivel judío y hablar de padres celestiales, porque no había posición de novia, ninguna mujer en la tierra para encarnar eso tampoco. Así que, en vez de ello, el cristianismo continuó dirigiéndose a Dios como Padre Celestial. Y cada vez que había mujeres que eran espiritualmente elevadas, podrían llegar a enfrentar acusaciones. A veces se las acusó de brujas y mujeres fueron quemadas en una hoguera. E incluso San Pablo dijo que las mujeres deben guardar silencio en la iglesia. Hubo barreras contra la mención de hablar de una Madre Celestial, un profundo prejuicio real dentro de la cristiandad. Además, dado que el objetivo, la meta fundamental de la providencia de la restauración era derrotar a Satanás, un ser masculino, necesitábamos el poder de nuestro Padre Celestial, el lado masculino de Dios, para poder derrotarlo. Y mientras tanto, la Madre Celestial, el lado sensible femenino de Dios, necesitaba seguridad, protección, así que se quedó en un segundo plano. Entonces podemos ver ahora que hubo un desarrollo paralelo. Del mismo modo que nos movemos del Señor de la segunda llegada, una figura masculina, a los padres verdaderos, tenemos el desarrollo de nuestro Padre Celestial a padres celestiales. Los dos crecen juntos en la providencia. El Padre comenzó su misión en 1945 como Señor de la segunda llegada, que fue un concepto cristiano. Cherim-yu, el retorno del Señor, era un concepto cristiano. No fue un término exclusivo del unificacionismo. Es quien todos los cristianos en Corea estaban esperando que viniese. Y todas aquellas iglesias y grupos espiritualistas, que eran los de la abuela Jo y Temonim, por ejemplo, iban con la madre cuando era una niña. Todos estaban buscando al Señor de la segunda llegada. Allí es donde empezó el Padre verdadero.
como Señor de la segunda llegada. Pero comprendió desde el principio que su misión no era simplemente para seguir siendo el Señor de la segunda llegada. Su misión era establecer a los padres verdaderos. Eso es muy claro. Desde el principio el Padre habló de Jesús y la misión de Jesús, y el punto más importante en la misión de Jesús no se cumplió, y era que Jesús tenía que tener una novia y establecer a los padres verdaderos. Ese fue el primer objetivo del Padre verdadero en su ministerio. Y desde el 45 hasta el 60, durante 15 años, el Padre estuvo trabajando en el cumplimiento de dicho objetivo. Y los primeros miembros de la Iglesia de Unificación crearon la base sobre la que el Padre pudo alcanzar dicho objetivo. Así que aquellos de ustedes, los primeros miembros que están hoy aquí, que se unieron a la Iglesia en la época anterior a las bodas sagradas, son muy valiosos para Dios, porque fue su asistencia al Padre verdadero en aquellos días lo que hizo posible que emergieran los padres verdaderos. Gracias, muchas gracias por su dedicación. Ahora entendemos que el Mesías es padres verdaderos. Después de las bodas sagradas, en 1960, los padres verdaderos aparecieron en el mundo. Entonces, ¿no debería Dios asimismo entenderse como padres celestiales? Por lo tanto, podemos decir que Dios está limitado en el modo en que Él pueda manifestarse a los seres humanos en la tierra, por el grado en que los seres humanos puedan encarnar a Dios. Jesús dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Y es ahora solamente con los padres verdaderos en la tierra que los padres verdaderos pueden decir, quien nos ve a nosotros, ve a Dios Padres. Dios necesita ser encarnado. Creo que fue Tyler quien dijo esta mañana que la plenitud del amor de Dios se encuentra en la familia, marido y mujer. Y es entonces cuando Dios se hace personal, se personifica. El amor de Dios se convierte en personal porque tienes un cónyuge que te ama, y cuando el cónyuge te ama, Dios te está amando a través de ese cónyuge. Eso es personal, personificado, amor personificado. Así que Dios no es solo un concepto. Dios quiere vivir con nosotros. Así que cuando el Padre estaba haciendo su ministerio temprano, y Él era el Señor de la segunda llegada, no podía encarnar la plenitud de las características duales de Dios, de masculinidad y feminidad, porque Él es un hombre. Así que la plenitud de la encarnación de Dios como padres celestiales comenzó con tener una novia. Y el establecimiento del Día de Dios, que fue ciertamente establecido el 1 de enero de 1968, la unicidad de Dios, el Padre y la Madre al nivel familiar. Allí fue cuando realmente pudimos empezar a proclamar las palabras padres verdaderos. Pero eso fue solo dentro de la Iglesia. Los padres verdaderos trabajaron a través de las siguientes décadas para establecer su fundamento a nivel nacional en Corea, en el nivel mundial en los Estados Unidos y yendo al nivel cósmico hasta que en 1997, cuando los padres expandieron la bendición a todo el mundo, con 40 millones de parejas y 120 millones de parejas y luego 360 millones de parejas. Allí fue cuando podían tener un nuevo nombre o título, los padres verdaderos del cielo y de la tierra. Y así, en 1997, el Padre verdadero proclamó el sábado cósmico de los padres del cielo y de la tierra. En ese momento, la Iglesia de Unificación había completado su misión como iglesia cristiana. Se había convertido en la Federación de Familias para la Paz y la Unidad Mundial. Y la misión de la Federación de Familias era exactamente la de expandir la bendición al mundo y al cosmos. Al cosmos. Así, en 1997, este fue un gran éxito, y después que la bendición se expandió así, Satanás se rindió. Eso fue el 21 de marzo de 1999. Recuerden esa fecha. Una de las fechas más importantes en la historia de la providencia. Fue el día en que Satanás se rindió a Dios y a los padres verdaderos.
Y luego, una vez que Satanás se rindió, Dios podía ser entronizado el 13 de enero de 2001 en la coronación o entronización del reinado, la realeza de Dios. Y esto preparó el escenario para la segunda boda sagrada de los padres verdaderos en 2003. Eso fue el 6 de febrero del 2003. Ahora, debido a que los padres verdaderos fueron elevados al nivel de padres verdaderos del cielo y la de la tierra, y Satanás se había rendido, esta pudo ser una boda sagrada en la que podíamos tener la unidad entre Dios como padres verticales y los padres verdaderos como padres horizontales. Y por lo tanto, los padres verdaderos podían recibir un nuevo nombre: padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Esta unidad entre padres verticales, Dios, y los padres horizontales, los padres verdaderos, esto es la esencia, el núcleo del Cheonilguk. El Cheonilguk en chino significa un país formado por dos personas que se unen. Dos, la masculinidad y la feminidad de Dios se hacen una. Un solo Dios, que es a la vez Padre Celestial y Madre Celestial. Dos, el Padre verdadero y la Madre verdadera son completamente uno. Y dos, los Padres Celestiales y los Padres horizontales son completamente uno. Este es el núcleo del Cheonilguk y la realización de la base de 4 posiciones. Así que hemos pasado por esto en la providencia. Sin embargo, hemos sido lentos para ponernos al día en nuestra piedad filial, en la forma en que oramos y en la forma en que adoramos. Por lo que la Iglesia de Unificación, que es donde la mayoría de nosotros aprende a rezar y aprende a adorar, estaba representando la cristiandad y su papel era ser un fundamento para el Mesías. Y así cantamos nuestras canciones sagradas y oramos: Padre Celestial, Padre Celestial. En aquel tiempo, aún así, durante aquel tiempo de piedad cristiana tradicional y de culto, el Padre ya estaba hablando de padres celestiales. En la exposición incluso del principio divino tenemos la frase: incluso padres caídos no pueden sentirse alegres cuando uno de sus hijos es infeliz. ¿No es esto más cierto aún para Dios, nuestros padres celestiales? Y también en el Cheonseongeon hay muchos pasajes donde el Padre verdadero, incluso tan temprano como en 1964, hablaba de Dios como padres celestiales, y leemos la segunda mitad de esa cita. Nosotros también, con el fin de encontrar y asistir a nuestros padres celestiales, debemos derramar sangre, sudor y lágrimas por Él, a fin de experimentar el corazón de nuestros padres. Debemos ir hacia adelante en la piel o zapatos de un sirviente. Y otros versículos del Cheonseongeon. Los padres verdaderos íntimamente conocen a los padres celestiales. Y en este discurso de 1990 dice: encontramos 3 grupos de padres en el cosmos: los eternos padres celestiales, los padres verdaderos en la tierra y los padres en nuestras familias. Y podemos encontrar citas similares en el antiguo Cheonseongeon. Así que esto no es algo que se inventó cuando el nuevo Cheonseongeon fue compilado por el comité reciente. Porque en el viejo Cheonseongeon había pasajes como este. Esta es una especie de revelación sobre el pueblo coreano viviendo con padres celestiales por miles y miles de años. Página 152 de su libro. Y no hemos sabido que teníamos semejantes padres celestiales, dice en la página 1151. ¿Han sido hijos de piedad filial a mí como lo harían a sus padres celestiales? Página 2225. Supongo que del Cheonseongeon en inglés, antiguo. Así que la gente en la iglesia del santuario no tiene excusa. La terminología padres celestiales, Hanul Pumo. La palabra padres en coreano es maravillosa. El coreano es un lenguaje maravilloso en este punto, ¿cierto? Así que pu, que significa padre, y mo, que significa madre. Así que padres, pu, mo, deja claro que son padre y madre. Está en la palabra. Así que padres celestiales, Hanul Pumo, no existe en inglés ni en español. ¿Qué significa la palabra padres en inglés al hablar de uno solo? Tenemos familias de un solo padre, o pueden tener solo su madre y ella es sus padres.
o tener solo un padre y él es sus padres. No hay concepto en la palabra inglesa para padres que incluya explícitamente ambos, padre y madre. Pero en coreano está claro, 부모. Se puede referir a uno solo de los padres como 부모, incluyendo padre y madre en la palabra. Así que pienso que para los occidentales y para gente que usa inglés deberíamos considerar una terminología alternativa para usar en vez de vez en cuando, como Padre Celestial y Madre Celestial, o Padre y Madre Dios, o Dios nuestro Padre y Madre. Así podemos percibir en inglés el concepto 부모. Luego está también la cuestión de si deberíamos decir Padre Celestial o decir Padres Celestiales. Hubo una gran controversia acerca de eso cuando el tema fue presentado por primera vez. Y el problema de esto es solo un problema de inglés y no es un problema de Corea. Los coreanos acostumbran a decir 부모 y puede ser singular o plural, a nadie le importa. Pero en inglés, de alguna manera, tenemos que decidir si poner las S al final. Tenemos todo tipo de inconsistencias de traducción por las diferencias idiomáticas. Al igual que 종적인 부모, que es padres verticales, 참 부모, padres verdaderos. Al decir 부모, ¿cuándo se le pone una S y cuándo no? La gente de la iglesia del santuario está diciendo que si uno dice que hay padres celestiales, estamos hablando de dos dioses. Eso no tiene sentido. Creo que el Dr. Hendricks ya está discutiendo esto en relación con la Trinidad. Ya sabemos que en el cristianismo la Trinidad expresa tres aspectos de Dios como uno solo. Y sabemos por el principio divino que Dios tiene características duales, pero es un solo ser. Miren entonces a sus padres físicos. Sí, son dos personas, pero están unidos como uno. Los niños se relacionan con ambos padres. Ambos padres son un conjunto de padres. Y los aspectos del padre y la madre en los padres proporcionan una maravillosa variedad en la crianza de los hijos. Así que una buena crianza en una familia necesita un padre y una madre, porque un padre tiene un estilo de crianza de los hijos. Esta es la norma, esta es la regla y tienen que seguirla, tienen que vivir conforme a ella. Y la madre tiene el otro lado aspecto. Oh, mi hijo, sabes, tú podrías hacerlo muy bien, puedes intentarlo de nuevo, sé que puedes hacerlo. No te desalientes, es una sensación diferente la que una madre le da a un niño a la que le da a un padre. El punto es que ambos vienen de Dios. No quiere decir que hay dos dioses. Significa que Dios es multifacético, como un diamante que brilla en todas las direcciones. Entonces el Padre, en este asunto del uso de la terminología como la Madre Celestial, el Padre también habló en ocasiones de la Madre Celestial. Dijo, cuando vayan al mundo espiritual verán que no solo existe el Padre Celestial, sino también la Madre Celestial. ¿Puede un ser vivo llegar a existir sin ambos, una madre y un padre? El camino al cielo viene a través de la madre, así como del Padre. Bien, en la última frase, el Padre verdadero está hablando de los padres verdaderos. La madre es la madre verdadera y el Padre es el Padre verdadero. Pero la primera parte de la cita es acerca de Dios, tanto Padre como Madre Celestial. Una vez más, estos dos padres, dos parejas de padres, Dios, padres verticales, y los padres verdaderos como padres horizontales, están muy unidos en el concepto del Padre mismo, en los conceptos que emite el Padre mismo. Aquí hay otra cita. Externamente Dios se parece a los hombres, e internamente Dios se asemeja a las mujeres. Mientras que Él es fuerte, omnisciente y omnipotente, ella también tiene un corazón misericordioso que puede bordar flores en la sonrisa de Buda. Dios también debería tener un corazón como el de la mujer más femenina para que recién entonces ambos lados tengan vida. Ahora que la Madre verdadera está segura en su posición, la Madre Celestial puede pasar al frente por primera vez, salir de detrás del Padre Celestial al que estamos tan acostumbrados a pensar que es Dios. La Madre del Cielo siempre ha existido, pero la Madre Celestial ha estado tan llena de dolor y aflicción en toda la historia de la humanidad, ya que sus hijos han muerto y sufrido de muchas maneras horribles en la historia. Este es un primer plano
de una pintura de Joseph Turner. Es una pintura enorme, con un grandioso cielo enorme. Y este es solo un primer plano, pero muestra después de la batalla de Waterloo algunas de las mujeres que andan alrededor, mirando los cuerpos para ver si podían encontrar a sus maridos. Supongo que eso es lo que las mujeres tenían que hacer después de las batallas. Las peleas de los hombres conducen a la guerra y las mujeres lloran por sus hijos y, por supuesto, la Madre verdadera también ha llorado por la muerte de sus hijos. Así, el curso de la Madre Celestial ha estado lleno de pena y dolor a lo largo de la historia humana. Y como la Biblia judía y cristiana fue escrita principalmente por hombres desde un punto de vista masculino, no obtenemos mucha ayuda de la Biblia en la comprensión del lado maternal celestial, o debería decir del corazón de la Madre Celestial. Entonces, en la caída, leemos en Génesis 3:16 que Dios maldijo a Eva, diciéndole que iría a sufrir dolores de parto. En otras palabras, Dios se le vino encima con dureza a Eva, como a una pecadora que merece ser maldecida. Eso podría ser una manera en la que Dios se relaciona con los seres humanos. Pero dudo que haya sido la actitud de la Madre Celestial para con su hija. Porque si alguno de ustedes tiene o conoce personas cuyas hijas han cometido un error, o peor, han sufrido violación, como le sucedió a Eva, por lo general el corazón de una madre es consolar a su hija y tratar de ayudarla a salir adelante. Pero ese sentimiento de una Madre Celestial está ausente en muchas de las Escrituras. Podemos imaginar que la Madre Celestial habría tratado de instruir a Eva acerca de cómo criar a sus hijos. Podemos imaginar que después de que Dios le reveló a Rebeca que tendría 2 hijos en su seno, que estarían luchando el uno contra el otro, que en vez de recibir una revelación acerca de la forma en que se formarían 2 naciones, tal vez Rebeca hubiera querido saber cómo iría ella a tratar con esos niños cuando saliesen de su vientre y se pusiesen a competir y luchar. Una competición y una lucha, y ella hubiera querido decirle: Dios, ¿qué consejo me puedes dar? ¿Cómo puedo manejarlos? Probablemente en realidad Rebeca recibió un montón de consejos de Dios. Pero esta no es la parte que está en la Biblia, el lado personificado. Solo está que 2 naciones saldrán de tu vientre y el mayor servirá al menor. Debido a que la Biblia está mostrando solo el lado masculino. Incluso en el principio divino leemos que en el momento de la caída Dios no intervino. Dios se mantuvo detrás, alejado, ya que es el principio que debe ser inviolable y perfecto, que Dios no podía interferir en una acción caída. Y eso es a menudo también cómo los padres terrenales crían a sus hijos. No interfieren con sus hijos cuando estos están quebrando las reglas, sino que los castigan luego de ello. Esa es una forma muy masculina de ser padres. No estoy seguro si el corazón maternal de Dios no hubiera querido interferir en cada paso del camino para tratar de disuadir a su hija de cometer una acción tan tonta en relación con Lucifer. Pero su caprichosa hija no la escucharía. Por lo general, las experiencias con las madres que tratan de conseguir que los hijos cambien su dirección, se enderecen. Pero hay hijos que ya han dicho: no voy a hacerle caso a mi mamá, ella es anticuada. Ustedes saben, ustedes han tenido hijas adolescentes, saben a lo que me refiero. El corazón de la madre no siempre está expresado a lo largo del curso de la restauración, y ha sido siempre absolutamente necesario para hacerle frente al sometimiento de un masculino, Satanás, por lo que hemos seguido siempre protocolos masculinos. Caín y Abel, ambos hijos varones, sobre las hijas de Adán y Eva, no se ha sabido nada de ellas. Sin embargo, existen protocolos para la restauración que involucran a los hombres y básicamente un lado tiene que ganar y el otro lado tiene que admitir la derrota y someterse al ganador. Y las mujeres han ido acompañando eso, a la par de eso, en apoyo, debido a la necesidad imperiosa providencial fundamental de derrotar a Satanás.
Pero creo que en el Choniguk, cuando deseamos equilibrar o balancear también el enfoque paternal con el enfoque maternal, podríamos pensar que hay otras maneras de resolver las rivalidades entre los hijos. No solo que un lado se someta completamente al otro. Porque por lo general las madres ven la bondad y valor en todos sus hijos. También las hijas podrían contribuir a la unidad de la familia. Me refiero a las hijas en algunas familias. Ellas son como el pegamento que ayuda el aglutinador, que ayuda a mantener a los hijos más conectados entre sí. En esta era del Choniguk, con padres verdaderos firmemente establecidos, las maneras de resolver los conflictos no son solo a través del paradigma restaurador de Caín y Abel. También todo tipo de paradigmas salen del principio de la creación, porque hay todo tipo de maneras en que los padres pueden relacionarse a sus hijos y ayudarles a superar asuntos ásperos, ¿no? El Padre ya ha declarado que estamos más allá de la esfera de la indemnización. En el Choniguk tenemos la libertad de ser creativos en la resolución de problemas y en usar enfoques tanto femeninos como masculinos. Y creo que la madre verdadera ya ha estado haciendo eso, ¿no? Quiero decir, ¿cómo ha estado la madre verdadera tratando de resolver el conflicto entre sus hijos? Una cosa que ha hecho es establecer una constitución con un Consejo Supremo. ¿Qué es lo que ello hace? Proporciona un cuerpo en el cual cualquier hijo verdadero que esté dispuesto a unirse con la madre puede unirse al Consejo Supremo. Automáticamente se crea una estructura en la que las rivalidades entre los verdaderos hijos pueden ser gestionadas y se puede realmente aprender a trabajar juntos con el propósito o por el propósito común del funcionamiento del Choniguk, en lugar de insistir en que uno tiene que ser rey y todos los demás tengan que inclinarse ante uno. Creo que esta es una característica realmente importante en la nueva constitución del Choniguk, que creo que merece más reconocimiento. Hay belleza y hay fealdad en cada uno de nosotros. Todo el mundo tiene mejores o peores ofrendas. Ya no estamos en la época cuando uno tiene que hacer sus ofrendas a la perfección, si no, Satanás va a arrebatárselas. Ya no estamos viviendo en la era en que tenemos que separarnos de Satanás. Estamos viviendo en una era en la que si hacemos un error podemos volver a ponernos de pie y volver a intentarlo. Podemos crecer, podemos mejorar. No tenemos que decir que si una persona falla, su ofrenda tiene, al igual que Cam o como hizo Caín, que de alguna manera son maldecidos para siempre o durante miles de años hasta que el momento de la restauración pueda venir. Ahora estamos en una era en que con la educación, con crecimiento, todos podemos mejorar y recuperarnos de los errores que podamos cometer. Y creo que eso es lo que la verdadera madre está tratando de hacer ahora. ¿O no? Desarrollando programas educativos para la segunda y tercera generación y buscando gente que pueda hacerse cargo de sus errores. Todo esto es parte de la libertad que Dios tiene que trabajar con nosotros en la era del Choniguk. No tenemos que estar atados totalmente a la parte 2 del libro negro y todos los paradigmas de la restauración que hay allí. Hemos estado recibiendo constantemente una gran cantidad de consejos maravillosos del Padre verdadero sobre el sexo. Pero es una visión de un hombre sobre el sexo. ¿Qué tipo de consejos deberían hacer las mujeres sobre el sexo? Porque las mujeres quieren otras cosas del amor conyugal que solo acción física. Tal vez algún día la madre verdadera dé consejos sobre sexo. Pero incluso si no lo hace, podemos orar. Las hijas pueden rezarle a la Madre Celestial. Las madres pueden rezarle a la Madre Celestial para aprender cómo aconsejar a sus hijas. Es decir, es importante que todos nuestros canales a Dios estén totalmente abiertos. No solo el canal a través del masculino, sino el canal a través de la parte femenina también. Cuando ustedes tengan un problema, especialmente ustedes, señoras, intenten rezarle a la Madre Celestial. A veces, en vez de decir, oh Padre,
o padre, tal vez se le abra una nueva puerta en su vida espiritual. Estoy hablando de un cambio real aquí en nuestras familias y en nuestro mundo, que viene a través de relacionarse con Dios de una manera más balanceada o equilibrada. Este es un pasaje del Wolli Wonbon. Es orientación a los cónyuges. Y dice: ustedes, esposas, manifiesten belleza cuando se relacionan con su marido. Un hombre del principio, sean el segundo yo y representativas de la Madre Celestial, y en amorosa unidad con su marido, perfeccionen la segunda bondad y creen el círculo de la bondad original. Al hacer esto, se darán cuenta de que la bondad ideal, de lo que la bondad ideal es. Maridos y esposas, ya que están en la posición de nuestro Padre Celestial y Madre Celestial, son compañeros sujeto-objeto extremadamente valiosos el uno al otro. Es por eso que los dos, representando a los padres celestiales, deben respetarse y asistirse el uno al otro. He recibido tanta introspectiva y alimento de estudiar el Wolli Wonbon. Se trata de un pasaje muy especial, así que cada mujer debe tener una relación con la Madre Celestial antes de relacionarse con su marido. No es suficiente con solo relacionarse con el lado masculino de Dios, ser la novia de Cristo, como la iglesia del santuario le está diciendo a la gente. Las damas simplemente se convierten en esposas de Cristo. No es suficiente con ser una esposa de Cristo. Es necesario cumplir con su primera bendición. Así que para las mujeres la primera bendición significa una relación con la feminidad de Dios, y para el hombre la primera bendición significa una relación con la masculinidad de Dios. Entonces, cuando se relacionan entre sí, cada uno está manifestando uno de los aspectos de Dios, y ellos se unen para manifestar la plenitud de Dios. Cuando usted ama a su cónyuge, Dios está amando a uno a través de su cónyuge y viceversa. Por eso existe esta gran, maravillosa conexión entre Dios y nosotros. Y su núcleo, su esencia es Dios como padres y los padres verdaderos como las primeras y principales encarnaciones de Dios en este mundo. Este es el principio básico, hermanos y hermanas. Esto no es nada sofisticado. Así es como el principio debe ser entendido. Dios tiene características duales de masculinidad y feminidad. Y los seres humanos tienen dos géneros, masculino y femenino. Y los padres verdaderos son los primeros, hombre y mujer, que encarnaron plenamente las características duales de Dios. Por lo tanto, Dios es padres verticales, y los padres verdaderos son Myeon-moon y Hak-ja-han-moon son los padres verdaderos horizontales. Y esa unión es el punto original de las bendiciones de Dios, o el canal original de las bendiciones de Dios para toda la humanidad. Esa es la esencia del principio, no es complicado. Y debemos ser capaces de enseñarlo así, pienso yo. Así que en el Choson-yeon leemos lo mismo. El Padre ha estado predicando esto por décadas. Dios tiene las cualidades de la masculinidad y la feminidad y es llamado ser de características duales. Los que son invisibles son padres signo más y los que son visibles son los padres signo menos. Los padres invisibles son causales y los padres visibles son resultantes. Estas posiciones paternales de los padres, Dios, padres invisibles, y los padres verdaderos, los padres visibles, están destinados a ser una unidad, basados en el amor. El punto de partida fundamental de la bendición es que renacemos en el amor de Dios. Esa es la forma en que renacemos en el amor de Dios, porque los padres verdaderos son plena y perfecta semejanza de Dios como padres celestiales. No fuimos simplemente creados por Dios. Nacemos en el amor de Dios, que se expresa por primera vez en el amor de los padres verdaderos. Es por eso que cuando vea estas fotos de los padres verdaderos, cómo se aman, tienen que sentir, ese es el amor que me creó. Yo soy creado cuando fui bendecido por ese hermoso amor que fluye entre el Padre y la Madre, que es el amor de Dios. Los padres verdaderos se asemejan a los padres celestiales. Jesús nunca pudo asemejarse plenamente a Dios. Él puede ser perfecto a nivel individual, pero Él no tiene las características duales de masculino y femenino. Se necesita una pareja para hacer eso. También los padres verdaderos se asemejan a Dios porque son absolutos, inmutables y eternos. ¿Cómo puede alguien afirmar que la madre verdadera abandonó su posición? Ella es absoluta, única, inmutable y eterna en su amor por el Padre, y el Padre es absoluto, único, inmutable y eterno en su amor por la Madre. ¿Cómo podía Él echarla? Es estúpido.
Si nosotros, cualquiera que afirme algo por el estilo, está negando el núcleo fundamental del Chonilguk, que es que Dios y los padres verdaderos se parecen perfectamente entre sí. También, ambos, Dios y los padres verdaderos, están absolutamente centrados en el amor verdadero. El verdadero amor comienza en Dios y se manifiesta a través de la piedad filial. Así que todo lo que el Padre verdadero y la Madre verdadera han estado haciendo durante toda su vida es asistir a Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando las personas de la iglesia del santuario dicen que no tenemos que atender a la Madre verdadera? ¿Qué tipo de piedad filial es esa? Eso ya no está más centrado en el amor verdadero. Y por último, creo que fue el Dr. Hendricks quien habló sobre el discurso de la Madre verdadera en Beijing. Dios es un Dios que tiene autoridad sobre el cielo y la tierra. Los padres verdaderos establecieron autoridad sobre el cielo y la tierra viajando por todo el mundo y hablando en los lugares más difíciles, más oscuros, incluyendo Moscú y Pekín. Y cuando el Padre fue a la ONU, fue aclamado por las naciones del mundo por las cosas que estaba haciendo y lo que hizo allí. De todas estas maneras, los padres verdaderos establecieron un ancla fundamental en este mundo, donde Dios y el cielo, y los padres verdaderos en la tierra perfectamente se conectan. Y ese es un ancla irrompible. Y todo el trabajo de los padres verdaderos ha sido el establecimiento de ese ancla fundamental para que Dios pueda venir a esta tierra en padres verdaderos y Dios pueda bajar a la tierra en todo el mundo, en nuestras parejas, a medida que nosotros hacemos mesianismo tribal y establecemos nuestro propio fundamento a nivel tribal. Cuando padres verdaderos verticales y los padres horizontales armoniosamente se unen centrados en el amor verdadero, este lugar de convergencia de amor firmemente establecido se convierte en el origen de la vida y la conexión con el linaje de Dios. Aquí es donde comienza la bendición. Nosotros, nacidos de ese lugar, somos hijos e hijas nacidos en el amor de Dios, de nuevo. Es estúpido hablar sobre el linaje de los Han o el linaje de los Moon. Renacemos a través de la bendición en el linaje de Dios. Si tenemos clara nuestra teología, no habría ninguna de estas tonterías de la iglesia del santuario, porque la teología del principio ya está 100% comprobada. Solo tenemos que conocer los fundamentos básicos de la misma y poder enseñarla. Así, la ontología, la teoría del ser, Dios es uno, y al mismo tiempo, Dios tiene dos características, masculino y femenino. Dios creó seres que son macho y hembra desde la dualidad de la masculinidad y la feminidad dentro del propio ser de Dios. Así que cuando vemos a Dios como creador, Dios es uno. Pero una vez que Dios crea, Dios puede relacionarse con cada ser por separado. Y cuando Dios creó a los seres humanos, pudo relacionarse o puede relacionarse con nosotros en una manera genérica, con padres celestiales, como Madre Dios con las mujeres y como Padre Dios con el hombre, y así sucesivamente. Así que podemos decir que Dios creció en su capacidad de expresar su esencia de Dios, pasando de ser solo el creador cuando Él era el sujeto masculino, de acuerdo con el principio divino, y la creación estaba en la posición de objeto, pasó a ser a una forma mucho más matizada y completamente desarrollada de relacionarse a los seres humanos como padres celestiales, como un sujeto masculino para con el hombre en la posición del objeto, como sujeto femenino a la mujer en la posición de objeto. Esperen un minuto. ¿Lo que acabas de oírme decir es sujeto femenino? ¿Es eso un concepto extraño? No, no lo es. Cuando las mujeres están criando a sus hijos, ellas son sujetos. Las madres son sujetos sobre sus hijos. Especialmente, la madre verdadera es sujeto sobre sus hijos. Una vez más, la cristología unificacionista. Los padres celestiales hicieron al Padre verdadero y la Madre verdadera en su imagen. La unidad de los padres verdaderos manifiesta la unidad o unicidad de Dios. Y el amor de Dios fluye a través de los padres verdaderos, entre ellos y como amor de padres hacia sus hijos.
Y ese amor de padres que tienen los padres verdaderos se manifiesta de manera diferente por el padre verdadero a cómo se manifiesta a través de la madre verdadera. El padre verdadero nos ha dado amor masculino, nuestra madre verdadera nos está dando su amor femenino. Son diferentes aspectos del amor de Dios. No deberíamos esperar que sean el mismo. Del mismo modo, en nuestras propias familias, el amor de padres original de Dios se mueve en los corazones de los padres y las madres humanos, diferentemente dependiendo del género para lo que los niños tengan o para que los niños tengan una experiencia de amor que sea más completa y equilibrada. Entonces tenemos esta enseñanza de que Dios baja y se encuentra con Adán y Eva en un ángulo de 90 grados, y en ese punto donde el amor humano se encuentra horizontalmente y el amor de Dios desciende verticalmente, tenemos la concepción de un hijo, y los hijos de Adán y Eva nacen y son criados en el amor de Dios. Permítanme hacer una pregunta. ¿Creen que puede haber un ángulo de 90 grados cuando Dios es entendido solo como Padre? Realmente no. Si Dios es entendido solo como Padre, aquí está Dios, aquí características duales, pero solo el lado del Padre se entendió y se sintió. Entonces ese ángulo no va a ser de 90 grados. Va a estar un poco desviado, inclinado. Pero ustedes ya saben lo que pasa cuando se lanza una nave espacial y el ángulo está apenas un poco desfasado con la plataforma de lanzamiento. Para el momento que sale al espacio puede haberse desviado ya cientos de millas de distancia. Esto es lo que ha estado ocurriendo cuando nuestro ángulo fundamental no está totalmente 100% a 90 grados. Adán y Eva tenían que haber conocido a Dios como su Padre Celestial y Madre Celestial, y luego convertirse en padre y madre ellos mismos y vivir una vida natural e ideal en el jardín del Edén. Entonces hay un amor que está unido, vertical y horizontal. El lugar donde el amor absoluto de Dios, que es vertical, y el amor horizontal del hombre se encuentra, es en los órganos sexuales al momento de la concepción, al hacer el amor. Allí hay unidad entre lo vertical y lo horizontal. Es el lugar donde nuestro deseo de ser como Dios y nuestro deseo por el sexo opuesto están unidos, y no hay contradicción, y no hay sensación de que sea algo sucio o vergonzoso o algo profano, porque el sexo original es sagrado. No hay dos diferentes propósitos y orientaciones distintas para el amor, pero en el mundo caído hay dos direcciones diferentes para el amor, y ese es el problema. Y por eso tenemos la religión diciendo que el sexo es malo. Y tenemos personas que usan el sexo de una manera muy nefasta y destructiva. Entonces, ¿por qué hablar de sexo absoluto? Porque una vez más, esta enseñanza está siendo mal entendida en nuestro movimiento por la gente que diría que el sexo absoluto significa relaciones sexuales con el Padre. Eso es lo que están diciendo en la iglesia del santuario. Eso no es sexo absoluto. Una cualidad absoluta requiere padres verdaderos. Se requiere que las características duales de Dios, masculino y femenino, se reflejen en las características duales de las encarnaciones de Dios en la tierra. Los padres verdaderos. No puede haber sexo absoluto sin padres celestiales ni padres verdaderos. Cualquier concepto que privilegia al Padre verdadero como único centro del sexo absoluto tiene un montón de problemas. Hay todo tipo de cuestiones locas. 6 Marías y esto y lo otro. Ninguna de esas cosas es original. Lo que fuera. Y no sé lo que fue. Fue restaurador. Y por lo tanto no es absoluto. Muchas cosas tenían que pasar durante la restauración que implicase el sexo que no fuera absoluto, como con Tamar. Pero el sexo absoluto es un marido, una esposa, un padre, el padre verdadero, y la madre verdadera. Eso es todo. La caída es lo que invadió el amor, desvirtuó el amor, rompió la relación fundamental y perdimos nuestro sentido de Dios como padres verdaderos, porque hemos perdido nuestro sentido del amor de Dios por completo y el amor humano se volvió imperfecto. Entonces la gente comenzó a buscar a Dios
Ya no sabían de Dios como su Padre porque Dios se había vuelto distante del centro de la vida. Así, en primer lugar, necesitaban un Dios poderoso para derrotar a Satanás. Entonces se referían a Dios como Rey o Padre. Necesitaban una fe fuerte para restaurar su amor vertical con Dios al tiempo que negaban la carne, negando el deseo humano de amor y compañía en el nivel horizontal. Así que muchas personas se hacían curas y monjas. Ese es el grado de la salvación cristiana. Eso no nos va a traer el Chonilguk. En el Chonilguk hay unidad, unicidad. Los padres verdaderos restauraron ese punto de unidad entre Dios, Adán y Eva. Y la bendición ha multiplicado esa unidad a toda la humanidad. Estamos reunidos, espíritu y carne, cielo y tierra, masculino y femenino. Es por eso que el Padre dijo que no hay más necesidad de una religión. No hay más necesidad del celibato. No hay más necesidad de ayunos de 40 días, mortificar la carne. El matrimonio y el amor humano son divinos, bajo la bendición de padres verdaderos, y podemos vivir con Dios en la vida cotidiana. Todo lo que hacemos en la vida puede ser santo. Lavar los platos, sacar la basura, la limpieza de los pañales de nuestros hijos, de nuestros bebés, todo es sagrado, todo es hermoso. No hay nada malo sobre cualquier cosa, sobre lo que sea, en el amor de Dios. El Padre habló acerca de padres celestiales bien en el comienzo de su ministerio. Esto no es un nuevo invento que la Madre verdadera presenta por primera vez, que no estuviese por ahí. Yo me he referido al Wolli Wonbon que el Padre escribió en 1951. Esta es la primera página del Wolli Wonbon. Es de puño y letra del Padre. Esta es la letra del Padre. Tiene 695 páginas. Comenzó a escribirlo en abril de 1951 en Pusan. Y allí el Padre habla de padres celestiales. El Wolli Wonbon abarca una amplia gama de temas, incluyendo el ideal de la creación, las mujeres en el linaje de Jesús, el valor de la cruz, la crítica del comunismo y el materialismo dialéctico, la posición de Corea en la salvación del mundo, el papel de las Naciones Unidas, así como también temas científicos como la gravedad y la evolución. El Wolli Wonbon es una enseñanza integral. Incluye muchos puntos que no se encuentran en la exposición del principio divino. Algunos de ellos fueron separados y dados al Dr. Lee, que desarrolló la teoría de la victoria sobre el comunismo y el pensamiento de unificación, y Sang-Hon. Y otras enseñanzas son las que el Padre se reservó para hablar mucho más tarde en su ministerio, como la providencia de la ONU, o incluso el partido de la familia, que se menciona en el Wolli Wonbon. En el Wolli Wonbon, Dios tiene dos géneros. No se menciona Seongsan y Gyeongsan. La esencia de la enseñanza sobre Dios es masculino y femenino. Cuando el Wolli Wonbon quiere hablar sobre el lado interior del ser humano, habla del Senshim, o una mente espiritual, o vital, o mente elevada. Y esa Senshim es la parte interior del yo que se conecta con la Senshim de Dios. Esa es la forma en que el Wolli Wonbon habla sobre el lado vertical de nuestra relación con Dios. Pero en términos de características duales de Dios, es solo el género. Y ese amor de género de Dios está destinado a ser manifestado en el amor conyugal humano, comenzando con Adán y Eva, Jesús y su novia. El Padre escribió Wolli Wonbon en 1951 con esa comprensión esencial de Dios. Es el eje central del principio de la creación. Es el género doble o dual de Dios y que los géneros humanos tienen que lograr la unidad entre sí, centrados en su unidad con Dios. Voy a concluir mi conferencia ahora con dos citas del Wolli Wonbon, que creo que resumen esto para mí y realmente me convencieron de la importancia de comprender esto de padres celestiales. Y yo estaba estudiando esto antes que la Madre hiciera su proclamación en enero de 2013. Y por lo tanto, cuando oí decírselo a la Madre, me regocijé y me dije, sí, Madre verdadera, esto es genial. Es cuestión de tiempo, debido a que esto es algo que el Padre verdadero ya había discutido allá lejos al principio.
Permítanme leer. Tenemos que entender el hecho de que si Dios permanece solo como un padre, quiere decir que su creación permanece incompleta, que no ha sido terminada. Que Dios se relacione con los seres humanos solo como Padre Celestial significa que los seres humanos no están todavía completamente maduros. Esto significa que el propósito de Dios al hacer la unión conyugal entre Dios y una pareja humana en la tierra, centrado en su amor, no se realizó. Así escribía el Padre en el 51, antes de la venida de la Madre verdadera, antes de la sagrada bendición, cuando Él era solo el Señor de la segunda llegada. Y a continuación una cita más. Tenemos que entender lo que significa que a través de la historia los seres humanos han estado relacionándose con Dios solo como padre y no como su madre. Sin la madre, ni siquiera pueden comprender el significado fundamental de Dios como nuestros padres. Cuán indescriptible debe ser el dolor del Padre Celestial cuando mira a tales hijos. También es un hecho que la incapacidad de las personas para comprender este problema ha sido una causa de sufrimiento a lo largo de la historia. Desde el principio, el propósito del Padre verdadero era revelar la verdad de Padres Celestiales, revelar la verdad de Hanul Pumo. Dios es ambos, Padre y Madre. Y el hecho de que los seres humanos no hemos conocido a Dios como Padre y Madre significa que una gran cantidad de sufrimiento ha tenido lugar. Y eso le ha dolido a Dios en su corazón. Significa que vivir bajo los protocolos de solamente un padre y no de una madre. Hemos creado un desequilibrio en nuestras sociedades. Sociedades caracterizadas por la guerra, el conflicto y la competencia, en lugar de amor y reconciliación. Donde los valores femeninos no han sido bien expresados o hechos a un lado y solo los hombres testarudos están a cargo. Y esto es al nivel de las naciones, por ejemplo. Por lo tanto, Dios ha sufrido debido a que el ideal de la creación es un mundo balanceado de padres y madres, de amor masculino y femenino, en las familias y en las naciones y en el mundo. Y eso es de lo que se va a tratar el Chonilgu, una vez que lo hagamos realidad. Así que aquí tenemos, en forma muy gráfica, el significado del Chonilgu. Esta fue la ceremonia de entrada al Chonjong-gun, al palacio, y la coronación de los padres verdaderos como reyes de la paz cósmica, el 13 de junio de 2006. Tenemos 2 tronos para el Padre y la Madre. Hay 2 tronos para el Padre Celestial y la Madre Celestial. Hay 2 coronas en las cabezas de la Madre y del Padre. Y hay 2 coronas para el Padre Celestial y la Madre Celestial. 2 correspondencias. Completa correspondencia entre Padres Celestiales, los Padres Celestiales verticales, que es a la vez el Padre Celestial y la Madre Celestial, y los Padres verdaderos horizontales, el Padre verdadero y la Madre verdadera. Esta imagen, esta foto es la base del Chonilgu. Y cuando nos fijamos en la iglesia del santuario, ellos han quitado uno de los tronos. Muchas gracias.